¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Hoy tenemos el gran regalo, la bendición y el privilegio de juntos ser edificados por medio de la palabra de Dios, de que Dios hable a nuestras vidas a través del mensaje que Él ha preparado en este día para cada uno de nosotros. Vamos a continuar con el desarrollo de esta maravillosa carta que hemos estado escudriñando ya desde hace un tiempo, como lo es la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a seguir con lo concerniente al desarrollo de este pasaje en el capítulo 3. Hoy nos corresponde entonces continuar con el pasaje comenzando desde el versículo 8. Dice: finalmente, capítulo 3, versículo 8, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Bien, este vendría siendo lo último que nos corresponde a este pasaje. No vamos a poder desarrollarlo, por supuesto, el día de hoy todo. Sin embargo, vamos a concentrarnos en lo que vemos en el versículo 8, 9 y probablemente del 10 al 12. Ahora bien, antes de entrar a considerar, a profundizar en estos versos, es importante entender y hacer un breve repaso acerca de lo que hemos estado viendo. En las clases anteriores hemos estado desarrollando lo concerniente a lo que Dios quiere en cuanto a la conducta del cristiano en el mundo, lo que Dios quiere referente a la conducta del cristiano con los gentiles. Recuerden que el llamado que nos hace en el versículo 12 es a mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Y esa manera buena de vivir, como lo hemos visto a lo largo de todas estas clases, tiene un propósito. Cuando nosotros mantenemos buena nuestra manera de vivir, hacemos la voluntad de Dios según el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hacemos el bien porque es la voluntad de Dios, haciendo el bien hacemos callar la ignorancia de los hombres insensatos, pero el propósito profundo que nosotros vemos en cuanto al mantener buena nuestra buena conducta, glorificamos a Dios, hacemos la voluntad de Dios y conducimos, según el final del versículo 12, a otros a que también glorifiquen a Dios, incluso aquellos que murmuran de nosotros como de malhechores. Entonces, todo lo que hemos visto en este pasaje tiene que ver con la conducta del cristiano en relación a o con respecto a la manera como nos sometemos, nos sujetamos y respetamos a las autoridades, gobernantes, a toda institución humana, la conducta del cristiano en relación a cómo nos sujetamos y respetamos a nuestros amos, incluso aquellos difíciles de soportar. Y la semana pasada estuvimos hablando, las 2 semanas anteriores estuvimos hablando de la relación entre la esposa y el esposo. La esposa que se casó con algún marido inconverso, según el capítulo 3, versículo 1, va a hacer que a través de su conducta, incluso sin palabra, aquel que no crea la palabra, su marido,
pueda terminar creyendo al considerar, según el versículo 2 del capítulo 3, vuestras conductas castas y respetuosas. Y lo que vimos en la clase anterior, en el capítulo 3, versículo 7, es una indicación, una exhortación para los maridos. Maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Entonces vemos una indicación para las esposas en el capítulo 3 del versículo 1 al versículo 6, y en el versículo 7 una indicación para los esposos a desarrollar la vida con las esposas sabiamente, dándole el honor, el valor, dándole un trato digno que la mujer merece como vaso más frágil por ser coherederas de la gracia y para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, lo que nosotros encontramos desde el versículo 8 en adelante viene siendo las conclusiones finales de este pasaje. Pedro, va a hablar acerca de las conclusiones finales. Fíjense cómo comienza el versículo 8. El versículo 8 va a decir, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Pero va a comenzar a dar las conclusiones. La palabra finalmente tiene que ver con que apunta al límite, las conclusiones de un acto o de un estado, la terminación de algo o el propósito por el cual Pedro nos dijo todo lo que nos dijo desde el versículo 11 en el capítulo 2. Entonces lo que nosotros encontramos aquí tiene que ver con la conclusión final que Pedro va a dar de este pasaje, tiene que ver con la conclusión o con el propósito por el cual Pedro nos habla acerca de desarrollar un buen carácter, una buena conducta en nuestras vidas. Lo que nosotros vemos, una observación, lo que nosotros vemos en estos versos 8, 9, 10, 11, 12, tiene que ver con el carácter de Dios. Lo que nosotros vamos a encontrar en estos versos, específicamente, si vemos el versículo 8 y versículo 9, nos va a dar una lista de cosas que nos muestran el carácter de Dios. El cristiano debe desarrollar estas cosas que vemos en el versículo 8 y en el versículo 9 para mostrar a través de su conducta el carácter de Dios en nuestra relación con el mundo, el carácter de Dios en nuestras relaciones matrimoniales y el carácter de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora bien, una pregunta que nosotros podemos hacernos es, ¿por qué Raúl habla acerca de que lo que vemos ahí refleja el carácter de Dios? Fíjense que toda esta lista que nosotros vemos en el versículo 8 y el versículo 9 tienen que ver con el reflejo de lo que Dios es, con la conducta que Cristo mostró aún en medio de las aflicciones, tiene que ver con el carácter de Dios, con el carácter de Cristo. ¿Cuál es esta lista? ¿Y cuál es el carácter de Dios? Fíjense, versículo 8. Compasivos. ¿Es Dios compasivo? Amándoos fraternalmente. ¿Nos ama Dios de una manera fraternal? Incluso más allá de una manera fraternal. Después en el versículo 8, misericordiosos. ¿Es Dios misericordioso? Amigable. ¿Es Dios amigable? No devolviendo mal por mal. Cristo no devolvió mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Dios lo único que hace en nuestras vidas es bendecir. Entonces lo que nosotros vemos aquí es el reflejo del carácter de Dios. Dios es compasivo, Dios ama de manera fraternal, de manera incondicional. Dios es misericordioso y cada día muestra el amor misericordioso de Dios. Dios es amigable. Dios no devuelve mal por mal, ni mucho menos maldición por maldición, y Dios bendice cada día nuestras vidas. Y al hablar de estas características que se mencionaron tal vez de manera rápida, probablemente por nuestra mente pareciese algo sencillo. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo que parece a simple vista algo sencillo? Porque muchos de nosotros podemos tener probablemente un carácter compasivo. Quizás muchos de los que están aquí son misericordiosos. O quizás algunos tienen algunas virtudes que lo hacen ser
amigables. Y uno puede decir, bueno, no son características que nos cueste tanto desarrollar en nuestras vidas. Sin embargo, no olviden nunca el contexto. No es fácil en el contexto, en medio de tantos padecimientos, de tantas injusticias, de tantas aflicciones, de tanto sufrimiento, no es fácil ser compasivo con aquellos que nos hacen daño. ¿Es fácil ser compasivo con aquellos que nos hacen daño? No. Sin embargo, es una oportunidad de desarrollar y mostrar el carácter de Dios en nuestras vidas. Es fácil, por ejemplo, ser misericordioso con aquel que es injusto con nosotros y nos aflige. Es fácil ser misericordioso con el que te aflige. Es fácil ser misericordioso con aquel que tiene un trato injusto para contigo. Por supuesto que no, no es fácil, no es fácil. No es sencillo amar fraternal a aquellos que nos hieren. No es fácil ser amigable con aquellos que nos dañan. No es fácil no desear, no querer pagar mal por mal o maldición por maldición a aquellos que tanto dolor causan en nuestras vidas. No es fácil, hermanos, pero este es el carácter de Cristo. Esto es lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos en nuestras vidas. Cada vez que nosotros somos misericordiosos con aquellos que nos hacen daño, es una oportunidad para desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Cada vez que nosotros somos compasivos y nos ponemos en el lugar del otro, incluso en el lugar de aquel que nos hace daño, estamos desarrollando el carácter de Cristo en nosotros. ¿Y por qué digo el carácter de Cristo? Mira el capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cómo fue Cristo? ¿Cuál es el carácter de Cristo? ¿Cuál es la conducta de Cristo? Versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición. No respondía de la misma manera. No usaba sus labios para maldecir. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces vemos nosotros el carácter de Cristo reflejado en su conducta, no pagando mal por mal, no maldiciendo a los que lo maldicen, al contrario, siendo misericordiosos al punto de llegar a morir también por ellos. Cristo fue capaz de dar su vida no solamente por aquellos que no le hicieron daño, sino por todos. Entonces vemos nosotros el carácter de Cristo, cómo Cristo es compasivo, misericordioso, cómo Cristo no pagó mal por mal, cómo Cristo encomendó la causa siempre al que juzga justamente, no queriendo él responder de la misma manera a aquellos que le hicieron daño. ¿Qué distinto sería? Escuche bien esto. ¿Qué distinto sería nuestra conducta y nuestra relación con el mundo si siguiésemos las pisadas de Cristo? Fuimos llamados a seguir las pisadas de Cristo. Qué distinto, hermano Jorge, sería tu relación con el mundo, qué distinto sería tu relación en el matrimonio, qué distinto sería la relación que nosotros tenemos en nuestras vidas si siguiéramos las pisadas de Cristo, si siguiéramos el ejemplo de Cristo y si desarrolláramos el carácter de Cristo en nosotros. Fíjense, por ejemplo, qué distinto sería la manera como vemos y obedecemos a los gobernantes, a las autoridades, a las instituciones humanas. Qué distinta sería la manera como vemos a nuestros jefes si siguiéramos el ejemplo de Cristo, si seguimos sus pisadas. Fíjense cómo veríamos nosotros la relación entre los gobernantes y nosotros, independientemente que muchas veces nosotros no estemos de acuerdo en la forma como ellos gobiernen. Qué distinto sería nuestra conducta y la manera como nos sujetamos y respetamos a las autoridades si siguiéramos las pisadas de Cristo, si siguiéramos el ejemplo de Cristo y si desarrolláramos su carácter en nosotros. Qué distinto sería la relación que nosotros tenemos con nuestros jefes, de respeto, de sometimiento, siguiendo las pisadas de Cristo. ¿Por qué muchas veces no nos sometemos?
¿Por qué muchas veces no lo respetamos? Uno tiene que hacerse esa pregunta. Probablemente no estamos siguiendo las pisadas de Cristo. Probablemente aún nos falta trabajar mucho en nuestras vidas para llegar a desarrollar el carácter de Él en nosotros. Ahora bien, ¿qué tal en nuestros matrimonios? Qué distinto sería la relación matrimonial si nosotros pudiéramos desarrollar el carácter de Cristo. Qué distinto sería el matrimonio, por ejemplo, viendo el capítulo 3, versículo 8, si ambos fuesen de un mismo sentir. Qué distinto sería el matrimonio si el esposo fuese compasivo con su esposa y se pusiera en el lugar de ella. Si el esposo se pone en el lugar de ella, jamás va a tener un trato áspero con ella. Va a vivir sabiamente con ella. Qué distinto sería la relación matrimonial si su esposa fuese amigable con el esposo. Qué distinto sería si ambos fuesen misericordiosos. Qué distinto si cada uno piensa que está ahí y que está puesto por Dios en esa relación matrimonial para bendecir los esposos la vida de las esposas y las esposas la vida de los esposos. Todo fuese distinto. Al hombre no le costaría poder tener la conducta adecuada con su esposa, y a la mujer probablemente no le costaría sujetarse y respetar a su marido. ¿Por qué? Porque sigue las pisadas de Cristo y porque ha desarrollado o está desarrollando el carácter de Cristo en su vida. Desarrollar el carácter de Cristo reflejando en nuestras conductas no es algo opcional, pues nuestras vidas deben ser consecuentes ¿con qué cosa? Fíjense esto. Reflejar el carácter de Cristo en nosotros no es algo opcional. ¿Por qué digo que no es algo opcional? Porque la conducta de la esposa, la conducta del marido, la conducta del cristiano en medio de los gentiles, la conducta del cristiano ante las autoridades, la conducta del cristiano ante los jefes, debe ser consecuente con la elección que Dios hizo por él. Debe ser consecuente con el hecho de que ahora le pertenecemos a Dios. Debe ser consecuente con el hecho de que Dios nos ha apartado y que Él nos ha adquirido. La conducta del cristiano debe ser consecuente con la posición espiritual que nosotros ahora tenemos. Debemos ser el reflejo de la luz en nuestros matrimonios. Debemos ser el reflejo de la luz en la sociedad, sujetándonos, sometiéndonos y respetando a las autoridades. Cuando nosotros seguimos las pisadas de Cristo, vamos a ser el reflejo de la luz. Vamos a ser el reflejo de la luz. Ahora, volvamos al capítulo 3, versículo 8, para concentrarnos un poco allí. La nueva versión internacional va a decir en el versículo 8, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Nuevamente, aunque aquí lo vemos en la nueva versión internacional, pero va a decir en fin. En la Reina Valera dice finalmente. Y como dije hace unos minutos, la expresión finalmente tiene que ver con las conclusiones finales o el propósito por el cual ha dicho todo lo que mencionó anteriormente. De hecho, la misma palabra que se usa para finalmente la encontramos en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Pablo va a decir en la primera carta de Timoteo el propósito por el cual él está diciendo lo que está diciendo. Miren el capítulo 1, versículo 5 de Primera de Timoteo. Pues el propósito de este mandamiento, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia de fe no fingida. La palabra, el propósito, es la misma palabra que encontramos aquí en el capítulo 3, versículo 8 para finalmente. Entonces lo que nosotros vamos a desarrollar a partir de aquí tiene que ver con el propósito por el cual Pedro ha dicho todo lo que nos ha expresado a lo largo del capítulo 2 y parte del
capítulo 3. Ahora bien, después de que dice finalmente, va a decir, sed todos de un mismo sentir. Y antes de hablar de la expresión un mismo sentir, la exhortación que Pedro hace en el versículo 8 es ¿para quién? ¿Para las casadas? Sí. ¿Para los maridos? Sí. ¿Para la conducta del cristiano en general? Sí. La exhortación que nosotros vemos aquí en el versículo 8 no es solamente para unos o para otros, sino que es para todos. Esto quiere decir que la casada debe tener un mismo sentir con su marido, el marido debe tener un mismo sentir con la casada. El cristiano debe desarrollar todas estas conductas porque esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué significa o qué quiere decir Pedro cuando nos dice sean todos de un mismo sentir? La expresión de un mismo sentir y compasivos no aparecen en toda la Biblia, pero son términos bastante comunes en los escritos griegos y podemos ver el concepto a lo largo de todo el Nuevo Testamento implícitamente. Vemos un llamado, otro llamado a ser de un mismo sentir. Vemos llamados a ser compasivos. Ahora, la expresión ser todos de un mismo sentir tiene que ver con el hecho de piensen todos de la misma manera. Lo que el cristiano en el matrimonio debe llegar a desarrollar es que ambos deben pensar de la misma manera. Ambos deben buscar el mismo propósito. La palabra o la expresión un mismo sentir también tiene que ver con vivir en armonía. Y la palabra armonía tiene que ver con propiamente juntura, ensamble. Lo que Dios nos está diciendo aquí es que todos debemos vivir de manera junta, apropiada, armónicamente, ensambladamente. Tiene que ver con amistad. Tiene que ver con una amistad buena y con una correspondencia entre ambos. Lo que quiere decir entonces Pedro en el versículo 8 al ser de un mismo sentir es que tengamos una buena conducta que sea correspondida mutuamente, que pensemos todos o lleguemos a pensar todos de una misma manera, que tengamos un mismo sentir, que podamos desarrollar unas relaciones armoniosas, no solamente dentro del matrimonio, sino en todos los aspectos de nuestras vidas. Amén. Ese es el deseo de Dios. No es el deseo de Dios que entre nosotros hayan disipaciones, no es el deseo de Dios que entre nosotros hayan pleitos, hayan divisiones. Por eso el llamado que vamos a desarrollar en el versículo 9 es a no pagar mal por mal. Por eso el llamado que Dios nos hace es a que nosotros podamos ser compasivos, a amarnos fraternalmente, a ser misericordiosos, para que de esa manera podamos desarrollar y tener un mismo sentir. La actitud que Jesús tuvo es absolutamente necesaria si queremos tener un mismo sentir entre muchas personas que tienen caracteres distintos. Si queremos tener un mismo sentir en medio de tantos caracteres, debemos seguir el ejemplo de la conducta de Cristo. Tener la unidad, tener un mismo sentir, tiene que ver con gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, y así ser compasivos. Tener un mismo sentir tiene que ver con identificarse con la experiencia o con los sentimientos de los demás. No podemos tener un mismo sentir si solamente me importa lo que me pase a mí. No podemos tener un mismo sentir si solamente me importa pagar con la misma moneda. No me importa que el otro sufra porque pensamos solamente en nosotros. Tener un mismo sentir es desarrollar la conducta que tuvo Cristo. Para poder llegar a tener un mismo sentir, debemos tener la capacidad de gozarnos con los que se gozan, de sufrir con los que sufren,
tenemos que tener la capacidad y la disposición de ser compasivos y de identificarnos con la experiencia y con los sentimientos de otros. Ahora, después de que nos hace un llamado a tener un mismo sentir, va a decir compasivos, compasivos. Y la palabra compasivos que Pedro usa ahí en el versículo 8 tiene que ver con tener un sentimiento de compañerismo, ser compañeros, simpático. Tiene que ver con una compasión mutua, con miseria. Fíjense, lo que nosotros vemos aquí, el llamado de Pedro es a poder desarrollar una compasión mutua entre nosotros. No solamente entre nosotros, incluso llegar a tener compasión con aquellos que nos hacen daño. ¿Y por qué digo que debemos tener compasión de ellos? Porque el tener compasión de ellos nos va a llevar a no pagar mal por mal. La palabra compasión también tiene que ver con sufrir juntos, tratar con simpatía, ponernos en el lugar de otro. Por eso, antes de hacerle daño a una persona, hermanito Daniel, tenemos compasión de esa persona, ¿sabe de qué manera? Poniéndonos en el lugar de lo que esa persona va a vivir, va a sentir o va a sufrir con lo que nosotros hagamos. Tiene que ver con ponernos en el lugar de otro. No importa si los demás no se ponen en nuestro lugar. No importa lo que los demás puedan hacer, porque uno pueda pensar, bueno, Nerón nos está poniendo en el lugar de los cristianos y el sufrimiento que está causando a través de la persecución. Nadie se está poniendo en el lugar de los hermanos a los que Pedro le escribe y de todo el sufrimiento que lleva consigo el hecho de ser expatriados y de pasar por tantas aflicciones. No importa. No importa si Nerón no se pone en la posición de otro o en la posición de los cristianos. No importa si el mundo nos ha desechado. No importa si alguien nos causa dolor. Nosotros no le causamos dolor a nadie porque somos compasivos, porque nos ponemos en el lugar del otro, porque ese es el carácter de Cristo. ¿O acaso Cristo no se puso en el lugar nuestro? Entonces, no importa cómo sean contigo. El carácter del cristiano no depende de la conducta de los demás. Depende de lo que Dios es, del carácter de Dios y de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Les pregunto, hermanitos lindos, ¿Dios ha sido compasivo contigo? La respuesta es absoluta, es un sí absoluto. A pesar de que nosotros no merecemos su compasión, Él se pone en el lugar nuestro. Así que, espositas, sean compasivas con sus maridos. Espositos, antes de hablarle mal a su esposa, antes de ser áspero con ellas, antes de decir cualquier cosa o de hacer cualquier cosa, póngase en el lugar de su esposa y tenga compasión. Aunque tengan miles de motivos, esposas, esposos, para decir muchas cosas y herir, no lo hagan. Porque a pesar de que nosotros le hacemos daño a Dios con nuestros pecados, Él nunca nos paga de la misma manera, hiriéndonos a nosotros, sino tiene compasión. Amén. En el mundo en el que vivimos, si los gentiles nos hacen daño, antes de hacerle daño, tenga compasión y póngase en el lugar de Él. Y usted puede pensar, bueno, ¿y quién tiene compasión de nosotros? ¿Acaso Él tuvo compasión de mí? No tiene compasión de mí. Él no tiene compasión de ti, pero Dios sí ha tenido compasión contigo. Amén. Muy bien. Sigamos entonces en el capítulo 3, versículo 8, porque después de que dice compasión,
Bueno, si hay algo que vemos a lo largo de toda la escritura es que Jesús tuvo compasión de la gente. Por ejemplo, en Marcos capítulo 6, versículo 34, y salió Jesús y vio una gran multitud, y al ver la multitud, dice, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Hermanito lindo, a veces los gentiles nos hacen daño. ¿Sabe por qué? Porque no tienen conocimiento de la palabra. Porque no tienen el amor de Dios en sus corazones y en sus vidas. Entonces, en vez de hacerle daño, tenga compasión y enséñele el amor de Dios a través de su conducta. Tenga compasión y muéstrele el carácter de Dios a través de su conducta. Enséñele acerca de cómo se vive la vida cuando se tiene a Cristo. Amén. Después de eso va a decir, amándoos fraternalmente. Hay un llamado a desarrollar entre nosotros el amor fraternal. Y el amor fraternal tiene que ver con un amor de hermanos, un amor fraterno, un amor de familia. Hay que desarrollar en nuestras vidas un amor de hermanos. ¿Saben qué hacen los hermanos? Los hermanos no se dañan, los hermanos se cuidan, los hermanos se apoyan. Ese es el deseo de Dios, que nosotros no paguemos mal por mal, sino que por el contrario, nos cuidemos, nos apoyemos, no solamente entre nosotros, sino que veamos a todas las personas con ese amor fraternal, que nos lleve a desarrollar una conducta correcta con aquellos incluso que nos hacen daño. Un amor de familia, un amor que protege, un amor que cuida, un amor que apoya, un amor que ayuda, un amor que sostiene, un amor que se sacrifica, así como el amor que hemos recibido de Dios. Entonces hay un llamado a amarnos de manera fraternal. Después de esto va a decir misericordiosos, misericordiosos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque Dios ha sido misericordioso con nosotros y Él quiere que nosotros desarrollemos un carácter igual que el de Él, bien compasivo, bien compasivo. Fíjense, por ejemplo, Lamentaciones capítulo 3, Lamentaciones capítulo 3. Vamos un momentito allá, al libro de Lamentaciones, capítulo 3. ¿Qué dice el capítulo 3? Versículo 20. Dice el texto así, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacité en mi corazón, por tanto esperaré. ¿Qué dice el versículo 22? Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué era lo que ellos se merecían? ¿Qué es lo que nosotros nos merecemos? Sin embargo, por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos. Dios ha sido compasivo con nosotros. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Sus misericordias nunca han decaído para contigo, hermanita Silvia. Nunca han decaído para contigo, hermanita Nora. Nunca han decaído para contigo, hermanito Jorge. Nunca han decaído para con nosotros. Cada día nos mira con compasión. Tiene misericordia de nosotros, a tal punto, versículo 23, que sus misericordias son nuevas cada día. La fidelidad del Señor es grande. Cada día su misericordia se renuevan. Dios tiene compasión de ti a cada instante, a cada hora, a cada segundo, a pesar de que muchas veces nos equivocamos, a pesar de que con nuestras actitudes muchas veces le dañamos, a pesar de que nosotros muchas veces le somos infiel.
Él permanece fiel. Si Dios ha sido misericordioso contigo y ha tenido compasión para contigo, entonces debemos ser misericordiosos, aún con aquellos que nos hacen daño. Espositos, sean misericordiosos con sus esposas. Hay jefes difíciles de soportar, ¿cierto? Según el capítulo 2, versículo 18. Seamos misericordiosos con ellos, aunque ellos no lo sean con nosotros. Dios tiene misericordia con nosotros, aun cuando nosotros no la merecemos. Eso quiere decir que la misericordia no se trata de merecimientos, sino se trata del carácter de Dios. Y tú y yo fuimos llamados a desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas. En Primera de Pedro, ¿dónde vemos la misericordia de Dios? Cristo fue a la cruz por aquellos que lo maldecían, por aquellos que lo amenazaban, por aquellos que le causaron daño. ¿Y con qué propósito fue a la cruz? Mostró su misericordia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de salvarnos, llevándonos a Dios. Vemos la misericordia de Dios, que aunque vivíamos vidas vanas, según el capítulo 1, versículo 18, Él envió a su Hijo para pagar un precio muy alto. No con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa del Cordero sin mancha. En el Salmo 136, alabad a Jehová, versículo 1, porque Él es bueno. ¿Cómo termina el versículo 1? Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de dioses. ¿Por qué razón? Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Todo lo que vemos en el capítulo 139 de los Salmos habla de la misericordia de Dios, de lo eterna que son las misericordias de Dios. Para siempre Dios es misericordioso. Por eso, hermanito Daniel, antes de pagar mal por mal, piensa en la misericordia que Dios ha tenido para contigo. Antes de pagar mal por mal, hermanita Indira, piensa que por la misericordia de Dios no ha sido consumida. Antes de ir a hacerle daño a alguien, porque te hizo daño a ti, piensa en cómo Dios ha sido contigo. Misericordioso. Volvamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Termina el versículo 8 diciendo amigables. Y la palabra amigable tiene que ver con amistoso de mente, amable. Fíjense, esto es interesante, porque es fácil ser amables con aquellos que tienen buen trato para con nosotros. Es fácil tener una mente amigable para desarrollar relaciones con aquellos que tenemos algo de simpatía y que no nos han hecho nunca daño. Pero qué difícil es ser amable con aquellos que han causado un gran dolor a nuestras vidas. Qué difícil es tener una mente amigable para con aquel que ha sido el causante de tus grandes aflicciones.
Qué difícil es ser amigable con un jefe que es difícil de soportar y que te maltrata continuamente. Qué difícil es ser amable en una sociedad hostil en la que nosotros vivimos, que continuamente está persiguiendo a los cristianos, porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Sin embargo, hermanita Nelly, el llamado que Dios nos hace es a tener un espíritu amigable, a ser amables. Pero ¿cómo voy a ser amable con mi vecino si pasa hablando mal de mí? Si pasa murmurando de mí, si me pasa vituperando, si cada vez que me ve me trata mal. Ahí está la oportunidad de que con tu amabilidad y con tu mente amigable puedas mostrarle el amor de Dios y conducirlo a que un día él también pueda glorificar a Dios. Pero ¿cómo voy a ser amable con mi compañero de trabajo si hace que el ambiente en el trabajo sea obstinante? Pasa hablando mal de mí, me hace daño, por poco pierdo el trabajo por culpa de él. Es una oportunidad para anunciar las virtudes de aquel que te trasladó de las tinieblas a su luz. ¿De qué manera? Siendo amable, teniendo una mente amigable. ¿Cómo se puede ser amable con aquellos que nos hacen daño? Bueno, es parte de desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas. Amén. Sé que se dice fácil, sé que en la práctica es complejo, sin embargo, es ahí donde tenemos que aplicar lo que Dios nos está enseñando en este día a través de este pasaje. Amén. Después de esto, versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. No devolviendo mal por mal. El cristiano no paga con la misma moneda. Y fíjense que hay algo más profundo y más interesante aquí en el versículo 9. Porque muchas veces nosotros pensamos que el solo hecho de no hacer lo mismo ya está bien y es suficiente. Ok, mi hermanita Olivia me hizo algo a mí, yo no le pago de la misma manera. No le voy a hacer daño, pero a partir de hoy la ignoro, la evito. ¿Por qué? Porque no quiero tener relación con ella. Y lo que Pedro está diciéndonos en el versículo 9, no solamente es a no devolver mal por mal, sino por el contrario, bendiciendo. Fíjense que no basta solamente con no hacer lo mismo, sino que hay que hacer todo lo contrario. Me haces daño, yo te hago bien. Me hieres, yo no te hiero, yo te bendigo. Hablas mal de mí, yo hablo bien de ti. Porque la palabra maldición, por maldición, la expresión maldición tiene que ver con hablar mal. La palabra maldición tiene que ver con difamar, vituperar. ¿Y cuántas veces hay gente que habla mal de nosotros? ¿Y cuál es la actitud que tomamos? No, yo a ese hermano no le voy a hacer nada malo, pero no lo quiero volver a ver. Y si él viene por aquí, me voy por allá. No, ese vecino que pasa hablando mal de mí, no, yo mientras menos lo vea mejor, no, esa no es la actitud. Dios quiere que nosotros hagamos lo contrario. Nos maldicen, bendecimos. Y la palabra bendecir aquí, en este pasaje, es interesante porque la palabra bendecir tiene que ver con hablar bien. Hablan mal de nosotros, nosotros hablamos bien. Maldicen, nosotros bendecimos. Eso es interesante. ¿Por qué? A lo largo de toda la carta, lo vamos a ver probablemente la otra semana por causa del tiempo, Pedro nos va a hacer un llamado a tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. En medio de aflicciones, en medio de padecimientos y de injusticias, ¿de qué manera generalmente nosotros respondemos a ello? Probablemente no hacemos mal,
de ir a pagar con la misma moneda, pero nos quejamos, murmuramos y hablamos mal de aquellos que nos hacen daño. ¿Qué hizo Jesús según el capítulo 2, versículo 22 y 23? El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. Por eso, el cristiano, en medio de las aflicciones, tiene que tener mucho cuidado de no usar su lengua para pagar mal por mal. Aunque nos hagan daño, aunque hablen mal de nosotros, aunque hablen mal de ti, no solamente no hagas lo mismo, sino habla bien. Fíjense el ejercicio. Vamos a poner un ejemplo. Mi hermano Jorge, esto es un ejemplo. Habla mal de mí. ¿Qué pasa si en vez de yo decir, bueno, no importa, yo me quedo callado, no le voy a pagar de la misma moneda, de la misma manera? ¿Qué tal si yo, cada vez que me expreso a mi hermano Jorge, resalto sus virtudes y hablo bien de él? De eso se trata la vida cristiana. Es fácil hablar bien de aquellos que amamos. Es fácil de ser compasivos con aquellos que tienen cierta afinidad con nosotros. Es fácil reflejar misericordia con aquellos que no nos hacen daño. Es fácil ser amigable con aquellos que tienen un carácter similar al nuestro. Difícil es reflejar el carácter de Dios con aquellos que hablan mal de ti, con aquellos que te hacen daño, con aquellos que son difíciles de soportar, con aquellos que te hacen sufrir, con aquellos que no solamente piensan mal de ti, sino hacen mal contra ti. Ahí está la oportunidad de desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué tal si pensamos esto y lo aplicamos también para la relación matrimonial? Porque recuerden que es lo que anteriormente venía hablando Pedro. ¿Qué tal si tu esposo habla mal de ti, hermanita linda? ¿Qué vas a hacer? Vas a decir, no, pero si ustedes supieran lo que él es, esto y esto. O vas a hablar bien de él, a pesar de que él, como él sea contigo. Esposos, van a hablar bien de sus esposas, a pesar de cómo ellas sean con ustedes. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Estamos aquí para bendecir a otros, para hablar bien de otros. Cada vez que tú hablas bien de aquel que habla mal de ti, estás reflejando y mostrando el amor de Dios y el carácter de Dios en tu vida. Amén. ¿Por qué razón no maldecimos? ¿Por qué razón no hablamos mal? ¿Por qué razón hablamos bien? Versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué debe hacer? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. ¿Por qué razón? Versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oraciones, sus oídos atentos a sus oraciones. Fíjense lo interesante de lo que Pedro va a hablarnos aquí en el versículo 10, 11 y 12. Pensemos en esto esta semana. Grábese esto en su mente. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Sus labios no hablen engaño. Apártese del mal. Cuando dice apártese del mal, no es apártese de lo que le hacen daño. Apártese de actuar de la misma manera. Haga el bien. El Señor está viendo. ¿Quiénes son justos?
y sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Vamos a profundizar del versículo 10 al 12. Me hubiese gustado hacerlo hoy, pero vamos a profundizar la semana que viene porque hay una enseñanza muy rica aquí. La primera pregunta para pensar para la próxima semana. ¿Por qué Pedro toma este pasaje del Antiguo Testamento y lo trae aquí? ¿Por qué Pedro cita el Salmo 34? Vamos a estudiar eso la próxima semana. ¿Y a qué se refiere con refrenar la lengua, apartarse del mal, hacer el bien, buscar la paz? Continuamos entonces la próxima semana, hermanitos. Pero antes de eso, aplicaciones para nuestras vidas. Hemos dado ya muchas a lo largo de la clase, pero salga de esta clase luchando por desarrollar el carácter de Cristo en su vida. ¿Ha sido misericordioso Dios contigo? La respuesta sí. ¿Ha sido compasivo contigo? La respuesta sí. ¿Te ha amado? Sí. Entonces, haz tú lo mismo, incluso con aquellos que te hacen daño. Cada vez que sufrimos injusticias y que padecemos en nuestras vidas, es una oportunidad para desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas. El propósito de los padecimientos. Con esto termino. Capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El propósito de los padecimientos es perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Eso quiere decir que cada vez que sufrimos de manera injusta es una oportunidad para perfeccionarnos a través de desarrollar el carácter de Dios en nosotros. Es una oportunidad para afirmar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, para establecernos. Entonces, gracias a Dios por cada una de las circunstancias que vivimos, por más adversas, difíciles y fuertes que sean. Ese jefe difícil de soportar está ahí, ¿sabes para qué? Para que tú puedas perfeccionarte desarrollando el carácter de Cristo al tener que soportar, al tener que respetarlo, al tener que sujetarte. Se dice fácil, sé que no lo es, pero la invitación que nos hace Dios esta mañana es a que luchemos por vivir vidas con conductas consecuentes, con la elección de Dios, con que le pertenecemos a Él, con que Él nos ha apartado y con la posición espiritual que ahora tenemos, que es estar en la luz. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Necesitamos mucho la ayuda de Dios para poder seguir transformando nuestras vidas. Un fuerte abrazo para todos, que Dios les bendiga. Gracias por el tiempo, por la disposición, por la oportunidad que siempre me dan de poder ser edificados juntamente con ustedes a través de la palabra de Dios. Busca primero el reino de